Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional una tarde más y veo muchas caras conocidas, lo cual es siempre agradable el ver que tenemos mucha gente asidua ya en el museo, ¿no? Bien, pues vamos a la segunda sesión del ciclo Cultura con C de Cosmos, coordinado por el Centro de Astrobiología y en el que nosotros colaboramos, bueno, pues dando, digamos que unos pequeños toques históricos a la cantidad de ciencia que están impartiendo por el resto de las instituciones. Y esta tarde nos acompaña Azucena Hernández Pérez, que es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense, máster en Estudios Avanzados en Arte Español y, además, licenciada en Ciencias Físicas para completar su formación. En la actualidad colabora como investigadora en el Departamento de Historia Medieval, de Historia del Arte Medieval de la Universidad Complutense y es miembro del Proyecto Nacional de I+D Al-Ándalus, los reinos hispanos y Egipto, arte, poder y conocimiento en el Mediterráneo medieval. Su línea de investigación, como pueden ver por el tema que va a tratar, se centra en el estudio de los astrolabios medievales, principalmente de Al-Ándalus, de los reinos cristianos hispanos, en su doble versión científica y también artística. De hecho, junto al estudio de los ejemplares de instrumentos que se conservan, una línea importante de su trabajo es el de la iconografía, es el del estudio de las representaciones en pintura, escultura, tapices, etcétera, etcétera, de esos instrumentos científicos medievales, ¿no? Bueno, cuenta con un buen número de publicaciones, muchísimos artículos, pero destaca sin duda su libro Astrolabios en Al-Ándalus y los reinos medievales hispanos, que le da autoridad suficiente para hablarnos hoy del astrolabio toledano de Ibrahim ibn Said al-Sahli, si es que lo he pronunciado bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés, por tu presentación. Gracias al Museo Arqueológico Nacional y a esta iniciativa, junto con el CSIC, de este ciclo de conferencias Cultura con C de Cosmos, que nos da oportunidad a los investigadores en distintas áreas de contar, de compartir nuestra investigación con el público, con la gente. Vamos a pasar los próximos minutos hablando de astrolabios, de unos instrumentos científicos fascinantes, pero también muy desconocidos, porque es un instrumento que no habla por sí mismo. Cuando uno ve un astrolabio, difícilmente puede imaginar cómo es realmente y para qué sirve, para qué lo usaban. Y ese es precisamente el objetivo del día de hoy. Que ustedes, cuando terminemos, salgan por la puerta al menos entendiendo un poco las tripas, digamos, de estos objetos y cómo los usaban, sobre todo cómo los usaban en la Edad Media. Para eso nos vamos a centrar la mirada en este astrolabio que atesora este museo, hecho en Toledo en el siglo XI, en el año 1067, por este señor Ibrahim ibn Said al-Sahli, del que hablaremos a continuación. El astrolabio se encuentra, hoy no lo van a poder ver porque cuando terminemos ya estarán cerradas las salas, en la planta primera del museo, en el área que está dedicada al Al-Ándalus, y además está muy bien musealizado porque se puede ver su parte frontal y su parte posterior y veremos que ambas partes del instrumento son igualmente importantes y relevantes. También se exhiben sobre la superficie de la vitrina 2 de las 5 láminas que tiene en su interior y que ya veremos que también cumplen un papel fundamental. Así que quien se quiera acercar al objeto realmente puede ver bien bastante parte de su estructura. Antes de entrar en detalle hablando de este instrumento y en general de los astrolabios, voy a hacer un brevísimo recorrido cronológico porque también hay muchas dudas y malinformaciones sobre el origen de estos instrumentos. El astrolabio se inventa en Grecia, en el siglo I a.C. Es uno de los muchos ejemplos del nivel que alcanzó la ciencia helenística. Sin embargo, el astrolabio más antiguo que nos ha llegado es del siglo VIII, tiene sus inscripciones en árabe, se realizó o en Harran o en Bagdad, dos centros importantes de desarrollo de la ciencia en ese siglo, y está hecho de latón, que es un material metálico, es una aleación de cobre y zinc, y precisamente quizá esta es la razón, el que sea de metal, por la que se ha conservado y lo tenemos hoy. ¿Qué ocurrió entre el siglo I a.C. y el siglo VIII?
nada menos que 9 siglos de distancia. Pues tenemos suficientes evidencias documentales para asegurar que no hubo ninguna discontinuidad en la fabricación y el uso de estos instrumentos, pero eso sí, en un número muy reducido, solo para ser utilizado por una comunidad siempre pequeña, que es la de los científicos, la de los astrónomos, y posiblemente realizado en materiales que no han sobrevivido el paso del tiempo, como puede ser la madera o incluso el pergamino. Desde el siglo VIII en adelante, todos los astrolabios que nos han llegado son de latón. El siglo X es especialmente importante en la cronología del astrolabio porque fue cuando el poder político y religioso puso sus ojos sobre este instrumento, se dio cuenta que tenía un potencial para ser utilizado en unas colectividades, además de por los propios científicos, y empezó a promocionar su manufactura y su uso. En ese siglo X, el astrolabio llegó al Al-Ándalus y fue el principio de la manufactura de astrolabios en la península ibérica. Unos instrumentos de una calidad extraordinaria y con una tipología que es perfectamente identificable. Nos han llegado 34 astrolabios completos de los realizados entre el siglo X y el siglo XV en Al-Ándalus. En ese mismo siglo X, a finales, llegan los astrolabios a los reinos cristianos de la península ibérica, al norte de la península. La frontera política entre Al-Ándalus y los reinos cristianos fue totalmente permeable para este tipo de objetos, también para otros, y para la ciencia. Y en ese momento es cuando comienza la construcción de astrolabios con las inscripciones en latín, con la misma tipología del astrolabio andalusí, pero con las inscripciones en latín. Nos han llegado 15 astrolabios completos realizados en los reinos cristianos hispanos y, bueno, a partir de ahí se empezó a difundir, como es lógico, por todo el resto de la Europa occidental. En el siglo XVI y XVII se siguen haciendo y construyendo y utilizando astrolabios en la Europa occidental, pero prácticamente antes de mediados de este siglo el astrolabio ya deja de utilizarse, porque ya hay otros instrumentos que toman su relevo y empiezan a sustituirlo. Sin embargo, en el mundo islámico se siguen construyendo y utilizando casi hasta finales del siglo XIX, sin hacer ningún cambio en su estructura. El astrolabio es uno de los casos de éxito en el diseño de un instrumento porque ha acompañado al hombre desde el siglo I a.C. al siglo XIX, 20 siglos, acompañando distintos tipos de culturas y dando servicio. Ya siglo XX y siglo XXI son los años en los que el astrolabio se pone en valor como objeto de colección, musealización, incluso mercado del arte. Hoy en día se venden astrolabios en las subastas. Bueno, con esto por lo menos hemos fijado la cronología. Desde el punto de vista de estructura, todos los astrolabios tienen la misma, independientemente de su cronología y del lugar donde se hicieron. Es en los pequeños detalles donde los investigadores nos tenemos que fijar para encontrar, digamos, la aportación de cada cultura. Todos los astrolabios tienen una pieza frontal que se llama araña. Este nombre, se pueden imaginar que no me lo he inventado yo, sino que es la traducción al castellano del nombre original que se puso desde los tiempos de Grecia. Es decir, no ha habido ninguna modificación en cuanto a la denominación de las partes. Esto es un mapa estelar, como veremos con detalle. Después, por detrás de la araña hay una serie de piezas circulares que se llaman láminas. Cada una de ellas sirve para el uso del astrolabio en una latitud. Cuantas más láminas tiene un astrolabio, en más latitudes se puede utilizar. No hay un número máximo de láminas, eso es una decisión que tienen que tomar el cliente que demanda el astrolabio y el diseñador del instrumento para que pueda dar servicio en todos los lugares que el usuario lo vaya a querer utilizar, pero sin engordar artificialmente el número de láminas, porque se incrementa el peso del instrumento y su precio. Y esto es negativo de las dos maneras. Todas las piezas, la araña, las láminas, están agrupadas, juntas y unidas mediante un vástago central a la pieza que se llama madre del astrolabio, madre porque acoge a todas las piezas, y luego por la parte de atrás el astrolabio tiene una regleta que se llama alidada, que como veremos es fundamental para su uso. Este es el modo en el que las láminas se van incorporando a la pieza esta madre central en un orden que es absolutamente irrelevante porque se van tapando una a la otra. Solamente hay que tener en cuenta que la última, es decir, la que se va a ver, la que va a estar en primera posición, corresponda con la latitud
del lugar en el que se va a utilizar el instrumento. Si uno se mueve y se va a otro sitio, tiene que desmontarlo, buscar la lámina del lugar donde está y ponerla en primera posición. Por tanto, los astrolabios estaban montándose y desmontándose de forma continua, según se iba cambiando el lugar donde se usaba. Encima de la última lámina es donde se ubica esta araña, este mapa estelar, la pieza más perforada desde el punto de vista mecánico, técnico, con un montón de elementos acabados en punta. Eso se llaman punteros estelares y uno tiene que imaginarse que en cada una de esas puntas está una estrella, hay una estrella, es una proyección de la bóveda celeste con sus estrellas. En un astrolabio hay entre 20 y 30 de estos punteros estelares, de estas estrellas, y como se ve debajo la lámina de la latitud en la que uno se encuentra, lo que nos va a servir esa malla que pueden ustedes ver debajo de la que hablaremos es para poder fijar las coordenadas de estas estrellas. La parte de atrás del astrolabio, tan importante como la frontal, está llena de inscripciones, también lo veremos, pero ahora quiero solamente destacar que fijen su atención en esa regleta, en esa alidada, que puede girar alrededor de su centro. Esta va a ser la pieza que mide ángulos. El astrolabio directamente siempre mide ángulos. Lo que pasa es que después, con el resto de las piezas, podemos trasladar ese valor en ángulos, en grados, a cualquier otro valor que nos interese. También gira la pieza frontal, la araña, porque esto lo que nos indica es la rotación diaria de la bóveda celeste, 24 horas. Hoy sabemos que la que rota es la Tierra, pero desde el punto de vista observacional, nosotros desde la Tierra no somos conscientes de esa rotación, lo que vemos es rotar la bóveda celeste completa. ¿Dónde está el Sol en un astrolabio? Pues el Sol está en su trayectoria, no tiene un puntero específico, porque cada día el Sol se encuentra, de hecho es la Tierra la que se encuentra en distinta posición en su movimiento en torno al Sol, pero nosotros también vemos salir el Sol por un sitio distinto, por el este respecto a la Tierra, pero un sitio distinto con respecto a las estrellas. Entonces, la trayectoria de la Tierra en torno al Sol se llama la eclíptica, y lo que tiene ahí, lo que está ahí representado, donde he dibujado todos esos soles, es la eclíptica, que forma parte de esta estructura de la araña. Un sol para cada día del año, y ya veremos que eso lo que nos va a fijar es el calendario, la fecha. Vamos a ir a más detalle ya en cada una de estas piezas. El dorso de un astrolabio ya digo que es muy importante por muchas razones, pero una que es muy relevante para los historiadores es que ahí se encuentra la inscripción de autoría, el lugar donde el autor del instrumento firma y nos dice quién es, cuándo lo hizo y dónde lo hizo. Lo que dice aquí es en Saban, de las obras realizadas por Ibrahim ibn Said al-Mawazini al-Sahli, en Toledo, año 459 de la Égira. Saban es el nombre de uno de los meses del calendario islámico. Con el mes Saban y con el año 459 de la Égira, saben que la forma de medir el tiempo en el mundo islámico es a partir de la Égira, de la huida de Mahoma de Medina a la Meca, podemos trasladarlo a la era cristiana, es decir, este instrumento se firmó entre el 17 de junio y el 14 de julio del año 1067. Si hay medievalistas en la sala, que me consta que los hay, pues sabrán que es muy poco frecuente que conozcamos con tanto detalle el momento en el que se hizo un objeto del siglo XI. Ya nos damos con un canto en los dientes y sabemos el año, para saber además prácticamente el día y el mes. Y luego dice el nombre de su autor, Ibrahim ibn Said al-Mawazini al-Sahli, y que lo hizo en Toledo. Lo único que me interesa de ese nombre, porque bueno, su nombre y sus apellidos, es la última parte, al-Sahli. Al-Sahli es la nisba de orígenes en los nombres islámicos. Se pone siempre al final la nisba de origen, el lugar de origen de la familia. Y al-Sahli quiere decir que era de un territorio que es el reino taifa de la Sahla, que a lo mejor no le suena mucho porque es menos conocido que los reinos taifas de Toledo, de Zaragoza o de Valencia. Era un reino con capital en Albarracín, que estaba en medio entre Toledo, entre dos grandes reinos, el de Toledo y el de Zaragoza. Está claro que esta familia original de esta zona se traslada a Toledo, que es donde monta su taller y donde este hombre hace el astrolabio. Solamente para que se vayan dando cuenta que esto nos da información, mucha información, y hemos sacado mucha información de todos estos movimientos que había entre las personas desde distintos reinos taifas. Bien, más cosas que tiene el dorso. Una escala circular exterior. Esa escala circular exterior está graduada en grados. No es de 0 a 360, sino que son 4 cuadrantes de 0 a 90 grados cada uno. Esto es la versión del siglo XI de esto,
que yo no sé, aquí todos somos ya mayorcitos, lo habremos usado en el colegio. Es decir, el transportador para medir ángulos, no sé si la gente joven de hoy lo usa o no, ya no lo sé. Esto es la forma de medir ángulos de toda la vida, ¿de acuerdo? En grados, pero en metal. Bien, la siguiente escala circular por dentro de la exterior recoge los 12 signos del zodiaco, es decir, el calendario astronómico. Por la forma en que un astrónomo, cuando tiene que decir que algo pasa, lo dice, no es dando la fecha civil del lugar del día que esté, sino dando la fecha astronómica, porque esa fecha es constatable por cualquier otra persona que viva en otra cultura, bajo otro calendario civil. Dentro de este círculo con los 12 signos del zodiaco está el calendario civil, concretamente los 12 meses del año juliano. El año juliano es el que estableció Julio César en el Imperio Romano. Es muy parecido al que tenemos ahora, que es el gregoriano, enero, febrero, marzo, abril, así hasta diciembre, los mismos nombres para los meses, solo hubo que hacer un ajuste por el tema de los años bisiestos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué pinta aquí estos dos calendarios, el astronómico y el civil? En primer lugar, que la cultura islámica asumió perfectamente el calendario juliano-romano, porque les pareció muy útil, calendario solar perfectamente establecido en una provincia romana como era Hispania, muy romanizada. Pero además nos permite hacer los cálculos, sabiendo el día civil, puedo saber el día astronómico y viceversa. Más al interior tenemos una sucesión de 5 círculos que conforman un calendario perpetuo. Un calendario perpetuo sirve para saber qué día de la semana es cualquier fecha que yo le doy. Hoy en día yo pongo en Internet en qué cayó el 15 de marzo de 1214, dicen jueves. Allí no había Internet, había esto. Aquí se puede calcular que ese día era jueves, ¿de acuerdo? Se basa en, bueno, la periodicidad que tiene el llamado ciclo solar de 28 años en que se repiten los días de la semana. Y por último, la única escala que tiene el dorso de un astrolabio, que no es circular, sino que es ortogonal, es esta doble escala altimétrica, se llama cuadrado de sombras y sirve para medir longitudes en pies. Ya hemos visto el dorso. Vamos a las láminas. Este astrolabio tiene 5 láminas, el astrolabio que está en el Museo Arqueológico Nacional. Esto es una cosa muy normal. O sea, lo normal es que un astrolabio tenga 4, 5, 6 láminas. Eso es lo más habitual. Hay astrolabios con una lámina, solo se puede usar en un sitio, y el que yo conozco que tiene más tiene 12, que es un poco barbaridad, porque la verdad es que pesa bastante y es poco práctico de usar. Y bien ahí cada lámina tiene 2 fotos porque están grabadas por ambas caras, para optimizar el uso de cada una de las láminas. Y ahí ven las parejas de ciudades a las que están dedicadas estas láminas. La lámina que tiene por un lado Meca y otro Medina es muy frecuente en cualquier astrolabio andalusí, porque cuando se iban de peregrinación a la Meca, que era obligatorio, se llevaban el astrolabio para poderlo usar. Y las demás, como ven, pues son las ciudades más importantes de Al-Ándalus, Toledo, Zaragoza, Córdoba, y ciudades también relevantes del mundo islámico. Veamos en detalle una de esas láminas, la de Toledo. Primera pregunta, ¿cómo sé yo que esta es la lámina de Toledo y no es cualquier otra? Pues porque lo pone. El astrolabio, cuando empieza a ser utilizado por unos colectivos que no tienen por qué ser especialistas ni conocedores detallados de la astronomía, empieza a incorporar inscripciones para facilitar su uso por ese tipo de colectivos. Entonces, en la parte central de todas las láminas de astrolabio hay una inscripción. Una inscripción que en este caso es todo eso que ven ustedes ahí. Lo más importante es que es obligatorio que venga indicada la latitud. Eso es lo único obligatorio. Esta lámina marca latitud 39 grados 52 minutos, que corresponde con la ciudad de Toledo, que es la primera que figura en ese listado de ciudades que ven ustedes aquí, Toledo, Talavera, Madrid, etcétera, etcétera. Es decir, lo que nos está indicando esto es, realmente esta lámina está hecha para ser usada en Toledo. Ahora bien, si usted está en Talavera o en Madrid o en otros sitios cualesquiera, su latitud es lo suficientemente próxima a esa como para que no merezca la pena hacer una lámina específica para ese lugar, sino que vamos a agruparlas por proximidad. Estamos hablando de un instrumento que se hacía a mano, no estamos hablando de precisión de micras, ¿de acuerdo? Entonces, el error de la latitud 39 grados 52 minutos con respecto a la de Madrid, que son 40 grados, o sea, 8 minutos de grado, pues es totalmente irrelevante y queda completamente asumida por la propia imprecisión que tiene el instrumento por sí mismo.
Por tanto, es muy frecuente encontrar estas agrupaciones de ciudades en una sola lámina, aunque siempre hay que tener en cuenta que para lo que está hecha es para la ciudad que figura en primer lugar. Más cosas. Cuando vemos una lámina de frente, pueden ustedes percibir que la parte superior y la parte inferior son diferentes. Vamos a tapar la parte superior, centrarnos en la inferior. Ahí hay una división en 12 partes, una especie de 12 gajos. Esta va a ser la parte que vamos a usar para utilizar el astrolabio como reloj. Diríamos que esto es la esfera, que no es una esfera obviamente, del reloj que contiene un astrolabio o que conlleva un astrolabio. Tapamos ahora lo de abajo, la parte de arriba. Esto es un conjunto de círculos concéntricos, como pueden ver, cruzados por otras curvas que cruzan esos círculos concéntricos. Bueno, esto es la proyección de la bóveda celeste sobre un plano. Se puede proyectar una esfera sobre un plano de distintas maneras y esta concretamente, pues si hay alguien interesado y sabe matemáticas, pues es la proyección estereográfica, que es un tipo, pero vamos, no hace falta que se acuerden de este nombre, obviamente. Entonces, el punto central de esta proyección es el cénit, que es justamente el punto vertical por encima de la cabeza del observador, y el punto final es el horizonte, que es, digamos, el nivel cero, a partir del cual vamos a medir altura sobre la bóveda celeste. Las curvas circulares en torno al cénit se llaman almicantares. Este nombre no les sonará de nada porque es muy técnico y muy apropiado, o sea, muy utilizado en el mundo de la bóveda celeste, pero si yo les digo que es a la bóveda celeste lo que los paralelos son al globo terráqueo, pues ya haces hacer una idea que estamos hablando de los paralelos, de las curvas paralelas. Las que cortan a ellas, que se llaman curvas de azimut, serían lo equivalente a los meridianos de la bóveda terrestre, de la esfera terrestre. Por tanto, esto es un sistema de coordenadas, es un sistema para poder medir posición, igual que usamos estos paralelos y estos meridianos terrestres para medir posición en el globo terrestre. La araña, la pieza frontal, ya ven que tiene una característica completamente distinta. Hago aquí un inciso solamente para decir que estas piezas las realizaban orfebres. Los encargos, primero se hacía un diseño por parte de un astrónomo, pero después se llevaba a un taller de orfebrería, porque hay que saber, esto es de una sola pieza, no tiene ninguna soldadura ni nada por el estilo. Hay que saber trabajar muy bien manualmente las herramientas para trabajar el metal, para tener esta capacidad de hacer este tipo de piezas, ¿no? Las arañas tienen una serie de círculos que vamos a ver ahora. El círculo central se corresponde con la proyección del círculo polar ártico celeste. Por tanto, aquí en el centro, en este orificio, que está vacío porque por ahí pasa el vástago que une todas las piezas, está la estrella polar. La estrella polar sabemos que está ahí, no podemos poner ningún puntero ni nada porque si no estorba a la mecánica del propio instrumento, pero cuando hacemos mediciones con el astrolabio sabemos que ahí está la polar a la hora de medir. Hay un fragmento de círculo en la parte inferior que corresponde al ecuador celeste. No es normal que un astrolabio, o sea, lo normal es que tenga un fragmento nada más, no que sea círculo completo, algunos lo tienen completo. Y luego el círculo más externo, el que limita ya el final de la araña de un astrolabio, es el círculo de Capricornio celeste. Es decir, estrellas que estén más al sur que el círculo de Capricornio celeste nunca están en un astrolabio. Pero no están porque, claro, esto se inventó en un momento en el que ese mundo era absolutamente desconocido. Es decir, no tenían ni idea de qué estrellas había más al sur del círculo de Capricornio celeste. Por tanto, no había lugar a ampliar, digamos, la cobertura de estas arañas de astrolabio. Y además la araña, aparte de tener todo este funcionamiento y este comportamiento de tipo astronómico, es la que incorpora la decoración. Ya hemos dicho que estas piezas las hacen orfebres, reciben un diseño en el que solamente se marcan dónde deben de estar los finales, las puntas de los punteros, y ahora ya el orfebre tiene usted libertad para diseñar lo que quiera para que, además de funcionar, esto sea bonito. El poder, cuando promueve la creación o la fabricación de algún objeto, si además es bonito, mejor. ¿De acuerdo? Así que aquí hay fotos ya más cercanas de esta pieza. Los punteros se resuelven con distintas formas de tipo geométrico. Algunas pues tienen reminiscencias o recuerdan a elementos arquitectónicos. O en este caso, que aquí todavía está más ampliado, pues sin olvidar que lo importante es que la punta tiene que marcar la posición de la estrella, pues aquí el diseñador ha puesto como una especie de dos cabezas de pájaro confrontadas por la parte posterior, y eso sí, y luego el puntero, la punta para marcar la posición.
Todas deben tener en la parte inferior un lugar, un pequeño elemento, para poder inscribir el nombre de la estrella cuya posición marca el puntero. Aquí pone al-Dulfin, que quiere decir el delfín, que es el nombre en árabe de la estrella Epsilon Delphinius de Nebdelfín, el nombre actual de esa estrella. No puedo menos de traer otros ejemplos de otras arañas, por ejemplo, esta de aquí, realizada por la misma persona que hizo el astrolabio que está aquí en el Museo Arqueológico Nacional, por Ibrahim Ibn Said al-Sagli, también en Toledo, en el año 1068, un año después del astrolabio que está aquí. También una bellísima araña con unos elementos decorativos espectaculares, también de clara reminiscencia arquitectónica, arcos polilobulados y algunas de ellas, pues, punteros de tipo geométrico, pero que no son para nada meras estacas que marcan la posición de una estrella, sino muy elegantes, con formas curvadas, etcétera, etcétera. La idea o la moda de poner elementos arquitectónicos decorativos se extendió por los reinos taifas en el siglo XI. Aquí ven la araña de un astrolabio hecho en Zaragoza en el año 1073, que también tiene un arco polilobulado decorando. Este otro también hecho en Zaragoza un poco después, o este hecho en Guadalajara en el año 1081, que también incorpora este tipo de elementos decorativos. La dimensión estética de un astrolabio no es en absoluto un tema baladí, porque se demuestra que a más bonito es el astrolabio, normalmente mejor hecho está, y mejor funciona y mejor todo. Es decir, la calidad técnica del instrumento va pareja con la calidad, digamos, del trabajo del orfebre que lo realizó. Así que hemos visto ya un poco de la estructura, he hablado un poquito de esa dimensión estética y ahora vamos a entrar a entender un poco cómo se usaban estos instrumentos. Y para empezar voy a hablar de para qué no se usaron, porque es un error extendido en el mundo mundial, y no hablo solo de España, sino hablo de todas las esquinas del universo, que el astrolabio, esta frase que he puesto aquí, se usó para la navegación. Y esta frase es, así tal como está, literalmente falsa. El astrolabio, así escrito, no se usó en la navegación. Y para poder entender por qué, aparte de que, pues, que su estructura nos lo dice claramente, tenemos que entender que la palabra astrolabio se aplicó a varios tipos distintos de instrumentos, no a un solo tipo de instrumento. El que hemos visto hasta ahora, este que se inventa en Grecia en el siglo I a.C., como el que tenemos aquí en el museo, nombre astrolabio Apelo, solo él consigo mismo. En Bagdad, en el siglo IX, alguien pensó que podía ser una buena idea hacer un astrolabio, pero que en vez de ser plano fuera esférico. Ese astrolabio se llama así, astrolabio esférico, pero claro, se llama astrolabio. Mira que había palabras y podían haber cogido otra, pues no, astrolabio esférico. Ya tenemos el lío montado, porque ya si digo astrolabio y no le pongo detrás el apellido, pues ya no sé de lo que estoy hablando. Este es el aspecto que tiene, es un aparato absolutamente fascinante e interesantísimo. Pero para que se hagan una idea de lo importante o lo no importante que fue, nos han llegado 2 astrolabios esféricos frente a los más de 2000 que nos han llegado del otro tipo. O sea que muy bonito, muy erudito, pero no tuvo mucho éxito desde el punto de vista de su uso. Para poco éxito el del tercer hijo de la familia, el astrolabio lineal. Este se inventó en Bagdad en el siglo XII. Este es el aspecto que tiene. Yo me apuesto a lo que quieran, que ustedes ven esto en un museo y ni por asomo se creen que esto es un astrolabio. Por la forma que tiene, no es sugerente, y sin embargo es un astrolabio, se llama astrolabio lineal. Y el número de astrolabios de este tipo que nos ha llegado es absolutamente alucinante, ninguno. ¿Por qué? Pues porque es leer el texto donde se explica dónde se usa, a mí me cuesta muchísimo, y estoy acostumbrada a leer muchos textos de este tipo, complicadísimo de utilizar. Esto que ven es una réplica que realizó un francés, Henri Michel, en el año 1943, a ver si haciendo la réplica se aclaraba mejor con lo que ponía el libro, que tampoco. Bien, y ya el último hijo de la familia, el astrolabio náutico. Este se inventa en Portugal en el siglo XV, cuando Portugal empieza a liderar la navegación oceánica, es decir, fuera del abrigo del mar Mediterráneo con sus costas que servían de punto de referencia. Entonces se encargan a ver si pueden sacarle algún partido al astrolabio, dado que el astrolabio no se podía usar en un barco, a ver si inventaban algo que sí se pudiera usar. Así salió el astrolabio náutico, que solo comparte con el astrolabio que nosotros conocemos, que tiene una escala graduada en grados en el exterior y que tiene una lidada. Todo lo demás no tiene araña, no tiene láminas, ya ven que está perforado, precisamente para
para que haga menos resistencia al viento que va a soplar en la cubierta de un barco. El astrolabio normal es que hace así, no se puede medir nada porque no se estabiliza. Este astrolabio es el único que se utilizó en navegación. Por tanto, si queremos ser precisos y decir lo que es, no podemos decir que el astrolabio, porque además si no se le pone apellido, todo el mundo entiende que estamos hablando del astrolabio el que está en este museo y que de los que hay 2000, esto está mal, sin embargo, esto sí está bien. El astrolabio náutico se usó en navegación, fue muy poco exitoso, enseguida se inventaron otros instrumentos que mejoraron sus prestaciones, el sextante, el octante, etcétera, etcétera. Es decir, fue un poco el inicio de esa instrumentación necesaria en la navegación, aparte de la brújula, pero no el astrolabio, digamos, de toda la vida, para entendernos, el que inventaron los griegos. Bueno, viendo ya para lo que no se usa, vamos a lo que sí se usa. El astrolabio siempre se usa en suspensión, colgado de la anilla que tiene en su parte superior. Y así lo demuestran las buen número de ilustraciones con las que contamos, tanto en libros como en otros tipos de pinturas, objetos. Cuando se representa un astrolabio siempre está colgado de la mano del que lo usa. Aquí lo vemos en una ilustración sobre Aristóteles en un libro islámico y aquí lo tenemos en una ilustración que a mí personalmente me gusta muchísimo, que abre el Salterio, un libro de salmos de la Reina Blanca de Castilla. Aquí tienen ustedes el detalle, donde se ve a un monje con un astrolabio tomado en suspensión. Bien, una vez que lo tengo en suspensión, ¿qué hago? Pues ya empezar a usarlo. ¿Qué tipos de usos tiene el instrumento? Pues primero y más importante los usos astronómicos, porque para eso se inventó, precisamente, para dar respuesta a las necesidades que tenían los astrónomos para medir posiciones y hacer conversión de coordenadas. Cuando uno mide la posición de una estrella desde un lugar, ese valor está afectado por la latitud del lugar. Sin embargo, uno quiere tener valores de las estrellas, de posiciones que sean independientes de la latitud, que estén medidas respecto a otro sistema de referencia. Bueno, pues esas traducciones de las coordenadas las da el propio instrumento. Es como una calculadora que nos permite hacer esas traslaciones. Pero no fue esto lo que explica que hayan llegado 2000 astrolabios a nosotros, porque astrónomos con esta necesidad, 4 gatos hoy y siempre, que científicos nunca ha habido muchos en ninguna cultura. Lo que hizo que el astrolabio fuera tan utilizado, tan valorado y tan demandado en la Edad Media y hasta, bueno, en el caso de algunos países hasta el siglo XIX, son principalmente esas dos funciones que están ahí indicadas. Funciones topométricas, medidas de alturas y profundidades. Este tipo de uso del instrumento les interesa a los arquitectos, a los urbanistas, a los militares, para medir las alturas de las defensas, de las murallas. Y, sobre todo, para todo el resto de la población, las funciones de reloj, la medida del tiempo. Una cosa es medir el transcurso, cómo transcurre el tiempo, y para eso había relojes de arena desde casi el principio de los tiempos, pero eso no me dice qué hora es, solo me dice que si doy la vuelta al reloj y empieza a caer la arena, si tarda 30 minutos, pues que ahora es 30 minutos más tarde de lo que era antes, pero no sé qué hora es, si son las 7, las 8 o las 5. Para poder medir el tiempo hay que mirar al cielo, que es el que nos marca el ritmo del paso del tiempo. Así que solamente tenían un instrumento que hacía eso, que era el reloj solar, también más antiguo, antiquísimo. Pero el reloj solar, como su mismo nombre indica, pues no funciona por la noche, porque no hay sol. Así que el astrolabio vino, en primer lugar, a resolver el problema de la medida del tiempo por la noche, porque tiene el sol, pero tiene las estrellas. Por tanto, puede medir el tiempo en las 24 horas del día. Y luego tiene una cosa importantísima, y es que es portable. Hasta ese momento los relojes de sol, ustedes los recordarán, están empotrados en las torres, son de piedra y tienes que ir a mirar la hora donde está el reloj. No miras la hora en un objeto que llevas contigo. No hace falta en el mundo actual que vivimos hablar de la importancia de la portabilidad de las cosas, pues llevamos un ordenador todos en el bolsillo. Es decir, este fue el primer acercamiento del hombre a llevar en su bolsillo el instrumento para poder medir el tiempo. Y el tiempo nos controla, nosotros no le controlamos, pero parece que si lo medimos lo estamos controlando. O sea que también había una sensación de poder, y aquí tenemos también el interés que tuvieron siempre las élites en este instrumento por controlar el tiempo. Bueno, de esta medida del tiempo se deriva un uso adicional que explica por qué el astrolabio se mantuvo tanto tiempo en los países islámicos, y es que
ayudó o colaboró al cumplimiento de algunas de las obligaciones que tiene el mundo islámico. Los musulmanes no rezan cuando quieren, sino cuando deben, porque el Corán fija claramente que hay que hacer 5 oraciones al día. Bien, la determinación exacta de los momentos de oración que están vinculados con fenómenos astronómicos fue una especie de obsesión positiva de todos los astrónomos islámicos para poder determinar esas horas correctamente. Sabemos, por tanto, que había astrolabios en las mezquitas para calcular en qué momento había que hacer la llamada a la oración mediante el muecín que subía al minar. Por tanto, este uso adicional de la medida del tiempo aplicada a los tiempos de oración explica también el éxito del astrolabio en el mundo islámico. Esto que tienen aquí es uno de los libros que nos han llegado, que afortunadamente nos han llegado muchos, que explican para qué se usaba el astrolabio. No tenemos que hacer conjeturas y pensar, ¿para qué lo usarían? No, afortunadamente nos han llegado los libros donde se explica para qué los usaban. Y ahí no dice nada de barcos, o sea, por eso también tenemos la certeza de que en la navegación no se utilizaron. Esto, el nombre que ellos suelen utilizar es Libro del uso del astrolabio. Nosotros lo llamaríamos Manual de instrucciones, porque es eso, un manual de instrucciones. Coja usted el astrolabio, lo tiene al lado, vale, pues página 1. Vaya haciendo esto y lo otro y lo demás allá para usarlo para esto y lo otro. Ni una sola imagen, todo texto. Hoy ponemos un libro de instrucciones, sin una imagen ya no lo lee nadie. Con imagen, ya sin imagen ya no lo quiero ni imaginar. Sin embargo, ellos sí lo leían porque estaban acostumbrados. Bien, concretamente, el libro del uso del astrolabio de Ibn al-Sam. Ibn al-Sam fue un importantísimo astrónomo cordobés que a finales del siglo X escribió este libro, el más antiguo que se conserva escrito en territorio peninsular. Una gran aportación a este tipo de documentos que nos explican para qué se usaban los astrolabios. Bueno, he traído la traducción de uno de los casi 50 usos que están incorporados o que están incluidos en este libro. Y porque a mí le tengo especial cariño a este uso. Conocimiento de las alturas de las palmeras, las estatuas, las montañas, etcétera, etcétera. ¿Por qué traigo este a colación? Para que nos quitemos de la cabeza que en la Edad Media todo el mundo o estaba rezando o estaba guerreando. O sea, lo más normal es que hubiera, era la vida cotidiana. Y la gente se preocupaba por saber la altura de una palmera, básicamente porque querrían coger los dátiles o saber si el tronco de la palmera les servía para hacer una casa o cualquier razón. Así aquí explica cómo puedo medir la altura de la palmera o de otra cosa, estatua, montaña, etcétera. Y dice así: mantendrás el extremo de la lidada, y ya al poner alidada, que es el nombre de esa regleta que estaba en la parte posterior del astrolabio, nos está diciendo, ojo, coge el astrolabio por la parte de atrás, porque ahí vamos a empezar a funcionar. Sobre 45 divisiones de la altura. Esta es la forma que tenían en aquel momento de hablar de los grados, o sea, coge la lidada y que esté situada a 45 grados de la horizontal. Y después avanzarás o retrocederás hasta que veas la cima de la palmera, la estatua o la montaña. Vamos a ver si entendemos esto un poco más gráficamente. Recordemos, tenemos que usar la parte de atrás del astrolabio, tenemos que fijarnos en esta lidada, tenemos que recordar que ahí tenemos los grados en la escala más externa. Nos han dicho que tenemos que colocar la lidada en la posición 45 grados. Es obvia, de 45 es fácil. En todo caso, esto está graduado, o sea, que pone 5, 10, 15, 20, o sea, que el que sabe árabe lee ahí perfectamente los números. Bien, pues movemos la lidada y la colocamos en la posición 45 grados. Y para este uso la dejamos así. No quiere decir que en todos los usos haya que hacer esto, es para este en concreto. Ya tengo el astrolabio listo. Esto es una lidada en mi mano, para que vean qué aspecto tiene. Es una regleta recta y después en ambos extremos tiene estos elementos rectangulares que se llaman pínulas con un orificio central. De tal manera que se trata de hacer una visual, igual que cuando se apunta con un arma, a través de los dos círculos, de los dos orificios, apuntando a aquello que queramos medir. Bueno, palmera. Astrolabio colocado con la lidada en 45 grados, que ya nos han dicho. Mi ojo, para mirar, pues tengo que mirar a través de los dos orificios. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Te acercas o te alejas de la palmera hasta que a través de los dos orificios veas el extremo superior de la misma. Vamos a suponer que en esa posición es cuando veo, porque estoy muy cerca de la palmera, no veré la parte superior, teniendo en cuenta que no puedo mover el astrolabio, solamente me puedo mover yo. Bien, ¿qué se me ha generado aquí? Pues un triángulo rectángulo
con un ángulo de 45 grados en cada uno de los lados, pues porque 45 grados fue el ángulo que fijé en la lidada. Por tanto, la altura de la palmera, ¿con qué coincide? Pues con la distancia horizontal desde el lugar en que me encuentro hasta la base de la palmera. Traslado el problema de medir distancias verticales, y esto sirve igual para palmera que para una torre o cualquier otro objeto, cualquier otro sitio. Cuando a partir de la imprenta en el siglo XVI empiezan a aparecer estos libros de instrucciones del astrolabio ya impresos, ya se empiezan a incorporar dibujos donde se ayuda a entender todo ese texto, donde se explica, y aquí ven, por ejemplo, el grabado donde se explica cómo medir la altura de una torre, o este otro donde se explica cómo medir la profundidad de un pozo, ¿de acuerdo? Y así con otros muchos usos. Estos son los usos, como digo, de tipo topométrico, medir distancias. Vamos a, que son los más sencillos, porque ya ven que aquí no ha entrado a juego ni la araña, pues estamos en la Tierra con la palmera, que nos importan las estrellas, ni la latitud, porque vuelvo a estar con un objeto que estoy en la misma latitud que ese objeto, no me hace falta eso. Vamos ya a medir, a ver cómo funciona el astrolabio como reloj, que aquí ya entra en juego todo el instrumento, es un poco más complejo. Y lo vamos a hacer con la parte, digamos, más complicada, que es calcular la hora por la noche, porque realmente esta fue la gran aportación del instrumento, poder medir el tiempo por la noche. Aquí tengo mi astrolabio en posición horizontal, aquí no tengo que poner la lidada en ninguna posición previa, lo dice claramente el libro del uso. Eso sí, me dice, póngase usted estable en una superficie horizontal. Por eso digo que lo del barco, pues claro, no se lo cree nadie, porque estable y horizontal, la cubierta de un barco, pues bueno, en navegación, no en el puerto. Bueno, pues una vez en esa posición, lo primero y fundamental es que yo, como mínimo, el usuario, tengo que conocer al menos una estrella de las que están en la araña del astrolabio. Porque si no conozco dónde está esa estrella, pues a ver cómo después voy a hacer ninguna medida. Si conozco más de una, mejor. Y ustedes dirán, pues vaya lío. ¿Y cuántas personas sabían que había, alguna estrella en el cielo? Pues muchas más que hoy. Hoy yo creo que le pregunto aquí en la sala a ver si sabe alguien el nombre de una estrella y dónde está, no solo el nombre, sino dónde está. ¿Y por qué? Pues porque nosotros no tenemos este cielo todas las noches, pero ellos sí, se acostaban con esta imagen todas las noches y era el modo en que se orientaban. Y por tanto para ellos era absolutamente normal, pero desde un pastor del campo hasta el más erudito de los científicos o los reyes o quien fueran, eran capaces de identificar las posiciones y los nombres de las estrellas más brillantes. Así que eso para ellos no era ningún problema. Podrían no saber leer y escribir, pero sabían dónde estaban las estrellas. Bueno, vamos a suponer que he cogido esa que he puesto de color amarillo y ahora ¿qué tengo que hacer? Pues ahora tengo que poner mi ojo. Y esto sí, ahora muevo la lidada, ahora no me muevo yo, porque claro, moverme hacia la estrella es ridículo, ahora muevo la lidada hasta que por los dos orificios de la lidada vea la estrella, ¿de acuerdo? Ven que he hecho un giro en la propia imagen y mido qué ángulo me ha salido, que será diferente según la posición de la estrella en el cielo. Está más baja, pues me sale un ángulo más pequeño, está más alta, está en el cenit, pues me saldría 90 grados, está en medio, pues el valor que sea. Para facilitar los dibujitos en este PowerPoint, pues vamos a suponer que nos ha salido 60 grados, el ángulo al que está esta estrella. Y supongamos que he cogido Altair. Si hay alguien en la sala que sea aficionado a la astronomía, pues sabe que encontrar la posición de la estrella Altair es relativamente sencillo. Bueno, pues este es el dato que obtengo con el dorso del astrolabio, que a la hora que yo quiero saber qué hora es, cuando yo quiero saber qué hora es, Altair se encuentra a 60 grados sobre el horizonte. El dorso ya no me puede decir mucho más. Ahora me tengo que ir al resto del instrumento. En primer lugar, a la lámina. Tengo que coger la lámina del lugar donde estoy. ¿Qué pasa si no tengo lámina del lugar donde estoy? Apaga y vámonos. No voy a saber nunca la hora que es, porque no puedo usar el instrumento. Si tengo lámina, pues la elijo, ¿de acuerdo? He cogido la de Toledo-Madrid, porque hemos visto que esa era la más próxima a la de Madrid. Y recordemos que las horas están en la parte inferior, o sea, antes o después tengo que llegar a un valor que está contenido en esa parte inferior de las láminas. Bueno, traigo la araña. ¿Y por qué la traigo? Pues porque, ¿qué datos tengo que meter ahora? Estrella Altair, ángulo 60 grados, que es lo que he medido en el dorso. ¿Dónde está la estrella Altair? Pues créanme que es esa, básicamente porque lo pone. O sea, en la base de este puntero pone Altair. O sea que yo ya previamente he tenido que mirar las que hay, y vuelvo a decir, tengo que al menos conocer una, la miro en el cielo y después digo, esta va a ser la que me va a ayudar a darme la hora.
porque la he elegido. Si te sabes 2 o 3 es mejor porque haces una triangulación y afinas mejor el valor, pero en el peor de los casos con una vale. ¿Dónde pongo ahora el ángulo 60 grados? ¿Dónde tenía los ángulos? Pues lo tengo en toda esta cantidad de curvas que van de 0 grados a 90 grados, que son la proyección de la bóveda celeste. Aquí, créanme, porque están bien contadísimas, cada curva de estas que ven aquí está separada 3 grados con respecto a la siguiente. Por tanto, tengo que contar o bien 20 curvas desde el horizonte, que serían 60 grados, o bien 10 curvas desde el cénit, que son 30 grados hasta 60. Pues las he contado y está ahí. Ahí estaría la curva de 60. Bien, la estrella Altair en estos momentos no está tal como está puesta esta araña en la posición 60 grados, está en otra. ¿Qué tengo que hacer entonces? Recordemos que esta pieza puede girar. Entonces la tengo que girar hasta que la punta de la estrella Altair se apoye en la curva de los 60 grados. Así que voy a girarla, he girado un poquito, ahí ya me toca la punta de la estrella Altair al círculo, por tanto ahora mismo esta araña, que ven que está inclinada, con respecto a la horizontal se ha inclinado un poco, lo que me está dando es la verdadera posición de las estrellas en el cielo, de donde yo estoy, a la hora en la que estoy mirando la hora, cuando estoy midiendo la hora. Vale, pues ya estamos muy cerca. ¿Cómo mido la hora? Pues la hora nos la da el Sol. El Sol por la noche no está, pero sí está. Quiero decir que sigue estando. No lo vemos, pero sigue estando. Nosotros seguimos moviéndonos en torno a nosotros mismos y en torno al Sol. Entonces, día de hoy, 17 de enero, no me sirve calendario civil, lo tengo que pasar a dato astronómico, pero ya sabemos que esa traslación, esa equivalencia entre el calendario civil y el astronómico, lo tengo además en la parte posterior del astrolabio, si no es que lo sé hacer de otra manera. Y ahora lo que tengo que hacer es buscar en esta eclíptica dónde está el 28 de Capricornio. Capricornio en árabe es Al-Yadi, o sea que aquí tendría que leer Al-Yadi, que lo pone. Donde yo he puesto el solecito es justamente, esto está dividido en los 12 signos del zodiaco y cada signo en 30 divisiones, con lo cual busco la división 28 correspondiente a Capricornio y ese es el punto que me va a marcar la hora. Lanzo una línea entre ese punto y el centro del astrolabio, que es donde está la polar, que me lleve hasta el otro extremo. Voy a quitar ya la laña para que no me estorbe, aunque normalmente se deja puesta, y ven que la línea va marcado entre las 4 y las 5, es decir, han pasado las 4, todavía no son las 5, nosotros diríamos son más o menos las 4:15, porque la línea no está en medio camino entre la mitad de este segmento. En la Edad Media el minuto no se concebía, es decir, se decían las horas y ya bastante vamos con la hora. ¿De acuerdo? Nosotros tampoco vivimos al segundo. Yo no sé de nadie que quede con nadie a las 10 horas, 15 minutos, 14 segundos. O sea que, aunque medimos el tiempo en segundos, no lo tenemos internalizado. El minuto sí, pero el segundo no. Bueno, pues ellos el minuto tampoco. O sea, bastante es que dijeran, han dado las 4, que sería lo que diría el señor que estaba haciendo esta medida, ya han dado las 4 y todavía queda un rato para las 5. Así medían el tiempo. Ustedes dirán, pues vaya lío. Pues sí. Ya lío sí, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Más fácil esto? Pues también. Pero claro, aquí hemos llegado porque hemos pasado por aquí, porque si no hubiéramos pasado por aquí, no sé si estaríamos aquí. ¿De acuerdo? Lo importante es que el hombre desde el principio, les recuerdo que esto se inventa en el siglo I a.C., desde el principio de los tiempos intenta medir el tiempo, porque le parece que así lo controla, aunque el tiempo puede con nosotros. Y se busca la vida. Y se busca la vida gracias a las matemáticas y gracias al conocimiento de la bóveda celeste. Se da cuenta que ahí está el universo comportándose de un modo periódico y, por tanto, que nos sirve de referencia para medir el tiempo y buscándose la vida con un instrumento portable. Primera vez que vamos a poder medir el tiempo con un instrumento portable y que nos va a llevar al final a los relojes de pulsera, etcétera, etcétera. Pues hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Azucena. Es estupendo. Supongo que hay preguntas, ¿verdad? Vienen por allí con el técnico con un micrófono.
para que todo el mundo lo pueda oír y quede grabada la pregunta, además de la respuesta. Y otro señor aquí detrás. Sí. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Azucena. Ha sido estupendo. Yo quería saber el origen concreto de este astrolabio, cómo ha llegado al Museo Arqueológico y los datos que tengáis. Es difícil hacer una trazabilidad completa de todos los astrolabios. Este le tenemos pillado, entre comillas, desde mediados del siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII estaba en el Escorial. Formaba parte, yo creo que ha formado parte de la colección real posiblemente desde antes, pero no tenemos ninguna documentación que lo atestigue. De la Biblioteca del Escorial fue adquirido por la Biblioteca Nacional y formó parte del gabinete de objetos que después, llegado cuando se crea el Museo Arqueológico Nacional, todos esos objetos que hay en el gabinete de antigüedades de la Biblioteca Nacional pasan al Museo Arqueológico Nacional. Entonces, la trazabilidad desde 1740 y tantos la tenemos perfecta. Ahora, desde 1067 hasta ese momento no tenemos ni idea, pero ni de este ni de ninguno de los que nos ha llegado. Yo, del que he conseguido más datos, que es de uno que está ahora mismo en Alemania, hemos podido pillarlo desde el siglo XV, que ya es mucho, ¿eh? O sea, saber dónde está desde el siglo XV hasta hoy. Pero es del siglo XII. ¿Y qué pasó entre el XII y el XV? Nada menos que tres siglos, pues no lo tenemos documentado. Porque en los inventarios, que es un sitio donde uno podría trazar la presencia, si es que hay algún astrolabio, por ejemplo, en los inventarios de Carlos V pone astrolabio, y en los de Felipe II también, pero no da ningún detalle si es este o es otro. Y tenemos muchos astrolabios hechos en la península ibérica. Entonces, ¿qué podría ser este? Pues tiene muchas cartas a su favor. Que estuviera en el Escorial pues ya es un dato que nos puede ayudar, ¿no? Pero es muy complicado. Pero para todos, los investigadores que trabajamos estos instrumentos, hacer la trazabilidad completa desde el momento en que se hizo hasta hoy es complicadísimo, porque no encontramos datos. ¿Y pero de Toledo, muy buena pregunta. hay, más o menos, de Toledo? ¿Hechos en Toledo? Sí. Hechos en Toledo están los dos que hace Ibrahim Said al-Sagli, y hay uno que se hizo en tiempo califal, o sea, antes del reino de Taifas, el único que se hace en Toledo, porque los demás se hacen en Córdoba. Y nada más. Luego ya en Zaragoza, en Valencia, y luego a partir del periodo almohades se hacen en Sevilla, y luego en periodo nazarí pues hay en Granada, en Guadix, en varios sitios. Pero hechos en Toledo, en total 3 de los 34, que es un buen número, ¿eh? Que hay muchos sitios donde no se ha hecho ninguno, o si se hicieron no nos ha llegado. Enhorabuena por la charla. Yo también me licencié en física por la Complutense. Igual fuimos compañeros y ya no nos acordamos. Y bueno, yo sí que en el plan de estudios que me tocó el siglo pasado sí echaba en falta algo de historia de la ciencia. Pero mi pregunta es, yo también concibo que en el Museo Arqueológico, cuando vienen grupos de escolares y grupos de estudiantes, normalmente vienen con el profesor de historia. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no es la realidad o no es toda la realidad, pero sí diría que es la mayoría. ¿Usted concibe una clase de física en un museo arqueológico como este? Bueno, yo lo que sí le puedo decir es que llevo ya bastantes años colaborando con el Museo Arqueológico Nacional, haciendo aquí actividades de la Semana de la Ciencia, haciendo actividades, trayendo alumnos de distintos centros para explicarles este astrolabio en concreto, porque está aquí, ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo las instituciones están abiertas a poder hacer cualquier tipo de actividad. Lo que hace falta también es que haya profesionales que estén interesados en el tema. El número de personas que trabajamos astrolabios en el mundo no llega a 10. En el mundo, no hablo de España. Es un tema tan sumamente específico que requiere de conocimientos de tantas cosas que somos todos medio raros, porque resulta que hemos hecho historia, física, matemáticas. Yo he estudiado árabe, porque si no, no podía leer las inscripciones. A ver, ¿a qué físico le dices que aprenda árabe? Pues es que te va a decir que aprendas tú. Entonces, tienes que ir buscando qué habilidades tienes que conseguir para desentrañar la complejidad de estos objetos. Entonces, al final somos 4 gatos, que estamos todos medio locos, ¿no? Bueno, pues así avanzamos. Pero yo creo que desde el punto de vista, bueno, aquí está el director del museo, no creo que hubiera ningún problema con que aquí se viniera a dar una clase de física delante de la vitrina donde está el astrolabio, no veo que hubiera ningún problema. Y bueno, tenemos un aula magnífica con pizarra, con PowerPoint, con PC, o sea que si un profesor de física que esté aquí en la sala quiere traer a sus alumnos y quiere explicarles estos objetos, vamos, no creo que hubiera ningún problema.
Ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias por la charla, que me ha parecido muy interesante y además muy intuitiva, toda la manera de explicar la formación del astrolabio. Bueno, yo también soy físico y bueno, pues he trabajado en ciertas cosas relacionadas con el patrimonio material de la ciencia y la verdad es que me parece muy interesante y... Uy. Hola, sí, ahora. Sí. Y con respecto a lo que ha comentado la anterior persona que ha preguntado, también invito no solo a ver los astrolabios, sino que en la última planta hay una selección de instrumentos científicos de gabinete muy interesantes, pertenecientes sobre todo al siglo XVIII, grafómetros, telescopios, anteojos, que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Y bueno, con respecto a la charla, me gustaría que comentara un poquito más si tiene conocimiento o qué se sabe sobre las proyecciones universales en los astrolabios, no solo los que tienen láminas relacionados con la latitud. Sí. Y luego, si podía profundizar un poquito más, sé que el tiempo es limitado, pero en la relación que hay entre los artesanos orfebres y sus conocimientos y especialización con respecto a los que podríamos denominar teóricos del astrolabio, es decir, los matemáticos que desarrollan la matemática que está implícita en el instrumento. Y por lo demás, muchas gracias. Bueno, pues magníficas preguntas, muchas gracias por ellas. En primer lugar, como has hablado de los instrumentos que están en la planta segunda está toda la colección de astrolabios del siglo XVI, de la colección Felipe II, que también son estupendos. Lo que pasa, yo soy medievalista y trabajo, y les he contado porque es del siglo XI, pero podríamos estar hablando de más instrumentos. Sus dos preguntas absolutamente relevantes. Los astrolabios universales. Precisamente fue en Al-Ándalus donde se consiguió resolver un problema que traía de cabeza a los astrónomos desde el principio de los tiempos, que era conseguir hacer astrolabios independientes de la latitud. Es decir, que no hubiera que tener el lío de las láminas, de una para cada latitud y tener que estar cambiando las láminas. Bueno, la solución al problema se encontró en Al-Ándalus, pero además no por una única solución, sino que se encontraron 3 soluciones. 2 en el siglo XI en Toledo, precisamente, una persona totalmente contemporánea de este señor, de Ibrahim Said al-Sagli, que estaba haciendo este astrolabio, que fue Azarquiel, que a lo mejor le suena, un importantísimo astrónomo, el más importante astrónomo que ha dado nunca la península ibérica, y en aquel tiempo una auténtica eminencia. Y otra persona que le sonará mucho menos, que es Ibn Khalaf, que era colega suyo y que él inventó otra forma de resolver el problema. El invento de Azarquiel se llama azafea, y el invento de Ibn Khalaf se llama lámina universal de Ibn Khalaf. Bueno, azafeas, para que vean un poco también que es un instrumento conceptualmente maravilloso. Una sola pieza, además no tiene araña, no tiene nada, las estrellas están grabadas en una sola lámina, es decir, que no tiene estructura interna, y pueden usarse en todas partes, hemisferio norte, hemisferio sur, este, oeste, da lo mismo, totalmente independiente de la latitud. Nos han llegado 7 frente a 2.000 astrolabios. Eso es un dato importantísimo, porque eso implica, no quiero yo decir que solo hubiera 7, se harían mucho más de 7, pero viendo lo que nos ha llegado podemos sacar una idea de hasta qué punto digamos, atrajo esa solución. Tenemos la absoluta certeza que fue una solución absolutamente adorada por los astrónomos, pero desdeñada por el resto de la sociedad, porque es muy difícil de usar. Hay que saber astronomía para poder usar ese instrumento. De hecho, cuando esta solución salió de Al-Ándalus y llegó a un lugar como el Cairo, que era el centro en aquel momento del conocimiento astronómico, un cairota dijo: desde luego que listo este señor, qué cosa más chula ha hecho, no hay quien la entienda. O sea, que el pobre, que no lo había inventado él, pero que le venía el libro, le costó Dios y ayuda a enterarse. De la de Ibn Khalaf no nos ha llegado ningún ejemplar. Ninguno. O sea que no sabemos si se hicieron, si no se hicieron. Si lo conocemos es gracias a que Alfonso X el Sabio le gustó mucho y tradujo al castellano el texto donde se dice cómo era y con un dibujo estupendo. Con lo cual sabemos qué pinta tenía, qué aspecto tenía y cómo se usaba y cómo era. Pero si no, no teníamos ni eso. Y la tercera solución la inventa Ibn Basó en Granada a finales del siglo XIII. Y esta fue, desde el punto de vista de su uso,
la que tuvo más éxito. Nos han llegado 24 astrolabios con la solución de invaso incorporada, no solamente hechos en Al-Ándalus, sino hechos hasta en la India, lo cual nos habla de que realmente esa solución fue la que más se difundió, llegó por el Islam, por vía islámica. No, en el mundo cristiano esto no se adoptó para nada, ¿no? En el mundo islámico tenemos astrolabios hechos en Egipto, hechos en Siria y hechos hasta en la India, norte de África, por supuesto. Lo inteligente que fue Invaso es que dijo, no, yo no voy a hacer un instrumento universal, yo voy a hacer una lámina que se incorpore en un astrolabio tradicional para dar servicio a todos aquellos lugares para los que no haya lámina. Es decir, usted lleva su astrolabio de toda la vida que está acostumbrado a usar. Ahora, si va a un sitio y resulta que no tiene lámina, en vez de lo que yo he dicho antes, apaga y vámonos, pues no, coja mi lámina que sirve para todas las latitudes. Es más complicado, pero solamente se usa en los casos excepcionales en los que sea necesario. Quizá por eso nos han llegado 24 astrolabios con esta solución. Se mantiene la araña, se mantiene todo este corpus decorativo, que era muy atractivo, o sea que ese es un poco el juego que tuvieron estas tres cosas. Y con todo este rollo, se me ha olvidado la otra pregunta que me has hecho. Los artesanos, otra buenísima pregunta. Tenemos algunos detalles, muy pocos documentales, del proceso de elaboración del astrolabio y todo parece indicar que un astrónomo, un matemático, hacía un diseño en pergamino o en papel a escala 1 a 1 que llevaba a un taller de metal, normalmente artesanos orfebres, y había un diálogo continuo muy simple, a un nivel muy simple, porque no le puedes pedir al artesano y decirle, no, mira, súbeme la latitud, pues no sabe lo que es eso. O sea, le tienes que decir, hazme esta raya aquí y la otra allá. Y no pongas ninguna inscripción. Las inscripciones, después de todos los valores numéricos y los nombres de las estrellas y tal, las hacía normalmente un calígrafo de los que estaban acostumbrados a escribir libros de ciencia, con buena letra y además capaz de saber qué quiere decir Altair. Que no dijera Altair, anda, a lo mejor quiere decir tomate. Pues no, es el nombre de una estrella. Bueno, y luego también tenemos la certeza, porque está recogida en algún documento, que el que firma el astrolabio ha dado el visto bueno, o sea, que tiene más pinta de ser el astrónomo o el matemático que el orfebre. Ha dado el visto bueno a todo el proceso constructivo y entonces lo firma, lo sella y pone su rúbrica, porque se le pedían responsabilidades a ese señor si después ese astrolabio medía mal el tiempo. Sobre todo el rey, el emir, el noble, el que fuera que le haya encargado el instrumento. O sea que se hacían responsables de la precisión, dentro de lo que es precisión en la Edad Media, del instrumento. Así que muy interesante ese tema, porque esto estaba sin estudiar. No voy a ponerme ninguna medalla, pero por lo menos he sido la primera que he empezado a buscar documentación, que al final tienes que ir a textos en árabe donde se explica todas estas vericuetos, ¿no?, para poder saber cómo pudo ser esa relación compleja entre dos personas con distinta formación, un orfebre y un astrónomo. Más preguntas, y perdón que me enrolle, pero que son preguntas muy interesantes. Sí. Espera, que por ahí atrás había una o dos. Hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas. Una, ponía usted que empezaban sobre el siglo I, antes de Cristo, creo, si tiene algo que ver con la máquina antiquitera, algunos elementos en común. Y una segunda parte, ¿qué es lo que habría que añadirle para poder determinar la longitud o si no se puede usar de ninguna otra manera? Gracias. También dos buenas preguntas. Bueno, el instrumento de antiquitera, que ese sí se ha podido fechar precisamente sobre eso en torno al 80 a.C., porque se encontró en un barco, en un pecio hundido, y había datos que permitían, sobre todo la cerámica que había en el pecio, datarlo, es precisamente uno de los, digamos, de las ayudas para poder pensar que si los griegos eran capaces de hacer un instrumento como el instrumento de antiquitera, podían hacer también astrolabios en la misma época. Ha sido precisamente el descubrimiento del instrumento de antiquitera el que ha permitido o el que ha llevado a esta previsión o esta atribución del origen del astrolabio en el siglo I a.C. ¿Tienen algo en común? Básicamente no. El instrumento de antiquitera básicamente es un modelo planetario. O sea, precisamente el astrolabio, de lo que no tiene nada, es planetas. Tiene estrellas y tiene el Sol. Por eso no le afectó el cambio del modelo geocéntrico al modelo heliocéntrico, porque desde el punto de vista de las estrellas era irrelevante y el Sol es dual, tampoco pasaba nada. Así que sí, en cuanto a pensar que hay
una certeza de que había tecnología en Grecia para poder hacer instrumentos complejos de precisión, que hasta que no apareció el instrumento de Antiquítera en la segunda mediados del siglo XX no teníamos ninguna certeza, pero una vinculación directa de este instrumento con un astrolabio no, porque ya le digo que es otro modelo. Y la segunda pregunta, ya sé, es que siempre se me olvida la segunda. Ah, lo de la longitud, no. El astrolabio, eso ha sido uno de sus puntos débiles. Como hubiera podido medir la longitud, pues fíjate, se habría usado navegación, vamos echando... No, la longitud... El problema de la longitud es que al final lo que tienes es que poder medir el tiempo en el lugar de origen y mantener un sistema para medir el tiempo en el lugar de origen y el medir el tiempo en el lugar donde estás, cuando te estás moviendo en el barco. Y si no, es imposible medir la longitud, porque vas pasando usos horarios y tú pierdes la referencia. Tú vas midiendo el tiempo con el sol en el barco, con las estrellas, y no tienes ninguna referencia de dónde está el sol y las estrellas en el sitio donde saliste. Entonces no sabes cuántos usos horarios llevas recorridos. Hasta que no fuimos capaces de inventar un reloj que no fuera de pesas, de péndulo, que en el barco se vuelve loco y no mide, pues no fue posible medir la longitud, y esto ya fue, si no recuerdo mal, a mediados del siglo XVIII. 17. Yo es que de navegación ando así. Los barquitos me marean y no son para mí. Entonces no me sé bien las fechas y ya la neurona está donde está. Pero realmente el astrolabio ahí no puede aportar nada, bueno, ni el astrolabio ni ningún instrumento que no tenga que ver con una medida del tiempo, digamos, mecánica, autónoma, que no tengas que estar mirando al cielo. Sí, buenas tardes. Como coordinador adjunto de Cultura con CD Cosmos, en primer lugar quiero agradecer al señor Carretero por acoger esta charla, al Museo Arqueológico Nacional, a Carmen Marcos, con quien también hemos estado colaborando intensamente estos meses, y por supuesto a Azucena Hernández por esta magnífica charla, que realmente, como se decía en una intervención anterior, aúna la ciencia y las humanidades, es decir, va en busca de la tercera cultura, ¿no?, de esa suma de conocimientos que es lo que pretendemos. Y pocos sitios hay como el Museo Arqueológico Nacional para hacerlo. Y después de esto una breve pregunta que tiene que ver con algo que ha tocado en su charla, que es la estética, la parte artística de los astrolabios, ¿no? En concreto, si hubo modas o cambios de estilo, digamos, porque estos elementos de inspiración de las culturas islámicas probablemente acabaron en el siglo XVI o XVII, no lo sé. O, por ejemplo, ¿qué estética tenían los astrolabios que se construyeron en el Nuevo Mundo? Si es que se construyeron, es decir, cómo la parte meramente formal o artística varió a lo largo del tiempo en los astrolabios. Es una estupenda pregunta porque realmente hay muy poco hecho sobre el estudio de las variaciones estéticas, digamos, de los elementos estéticos. Yo sí me he metido a fondo en lo que es la construcción medieval, o sea, los astrolabios medievales, no solamente los hechos en la península ibérica, sino hechos tanto en Europa como en el mundo islámico, pero solo en periodo medieval. Y, desde luego, hay modas. Los elementos geométricos son los que más abundan, pero porque la cultura islámica básicamente opta siempre por decoración de tipo geométrico frente a otras, pero hay decoración de tipo zoomórfico, punteros estelares con formas de animales, de perros, de dragones, de pájaros, de aves volando, o sea, hay una variedad bastante divertida de punteros zoomorfos. Hay punteros fitomorfos, es decir, plantas. Tenemos palmetas, tenemos capullos de flor, esos también los tenemos en el Andaluz. Y después empiezan a ponerse de moda elementos, digamos, de tipo laberíntico, donde uno algunas veces pierde incluso la forma, ya no sabes dónde estás, porque tienes que ir buscando en el laberinto los nombres de las estrellas, porque al final el puntero con la estrella tiene que estar, todo lo demás es cachondeo, como yo digo, ¿no? Entonces, pero lo importante es que tiene que estar el puntero con su nombre. Entonces, efectivamente, hay cambios a lo largo del tiempo. Lo que ha hablado del Nuevo Mundo, hasta donde yo sé, no tenemos certeza de que se hiciera ningún astrolabio en América. Para nuestra desgracia, los que sabían hacer astrolabios básicamente o eran musulmanes o eran judíos. Y cuando se produce la expulsión de los dos colectivos, no tenemos documentado ningún taller de astrolabios después a partir del siglo XVI. La construcción de astrolabios se desplaza prácticamente a Centro Europa, a la zona de Nuremberg, Lovaina, Viena, y se hacen talleres magníficos, y cada uno de ellos tiene su sello. O
sea, yo no me hace falta ver que me digan de dónde es el astrolabio, solamente viéndolo digo, este es de Lovaina, o este es de Viena, o este es de Nuremberg, porque se convierten en, son casi todos laberínticos, pero con unas formas específicas que determinan el taller. En el mundo islámico, en algunos, en el mundo islámico, en algunos casos hay hasta figura humana, que es muy poco frecuente, pero hay, hasta donde yo sé, 3 astrolabios donde hay punteros en forma de uno es una bailarina, es como muy elegante, otros son como unos saltimbanquis, o sea, cosas muy divertidas. Y bueno, y después hay un momento en que se opta por la austeridad, ¿no? Por punteros muy simples, porque se considera que es mejor meter más punteros, más estrellas, para que haya más opciones de uso, y eso acorta o quita posibilidades para poder desarrollar de una forma como muy glamurosa las formas. Hemos identificado incluso similitudes entre elementos decorativos de un astrolabio y elementos decorativos que aparecen en otros objetos de metal, en objetos suntuarios como cajas, botes, sobre todo en el mundo islámico. O sea que podríamos casi decir, no con certeza, que los talleres responsables de esos tipos de objetos, si no eran el mismo, pues estaban puerta con puerta, ¿no? Porque ves unas similitudes extremas en algunas proporciones de las hojas de las palmetas o cosas así. O sea que, pero es un trabajo que está prácticamente por hacer en el conjunto de esos 2000 astrolabios que están muchos de ellos sin estudiar. Muchas gracias por la charla tan bonita. Le quería preguntar, allá por el siglo XI, por ejemplo, ¿qué difusión tenía el uso del astrolabio? Quiere decir, ¿la utilizaban en todas las mezquitas, quizá un astrolabio por ciudad o en las cortes? Y luego un comentario, que este instrumento que ha durado durante tantos siglos, se ha utilizado, pues en mi opinión todavía sigue teniendo un uso derivado en los planisferios que se utilizan para la divulgación de la astronomía. Totalmente. Empiezo por el final, el planisferio, como yo le digo a todo el mundo, este es el astrolabio del siglo XX, o sea que tiene la misma estructura conceptualmente hablando. ¿Cuántos había y cuántos había en cada mezquita? De donde tenemos datos, que es, por ejemplo, de la Granada nazarí a principios del siglo XIV, había astrolabios en las principales aljamas, o sea, no en todas. A lo mejor había en todas, pero no tenemos ninguna certeza, pero básicamente porque no hay documentos que hablen de lo que había en esas mezquitas más pequeñas. Pero en la aljama de Granada, en la mezquita de la Alhambra, en las principales, tenemos no solamente la certeza de que había astrolabios, sino el nombre de la persona que era responsable de utilizarlo y de medir el tiempo con él. Así que no tenemos esos datos. El problema es que los historiadores no nos podemos inventar las cosas. Tenemos que encontrar documentos que certifiquen qué había o qué dejaba de haber. El número de astrolabios que nos han llegado pues, nos hace pensar que por lo menos las 2 o 3 mezquitas principales de las grandes ciudades debían tener astrolabios. Sabemos con toda certeza también que en la corte había siempre alguien, un astrónomo, que era el astrónomo de la corte, que por supuesto tenía astrolabios. Tenemos reyes, nombres de reyes, Pedro IV el Ceremonioso, Juan I el Cazador de la Corona de Aragón, que encargan astrolabios y que quieren, o sea, y que los usan y que saben, porque en lo del documento hay un detalle en cuanto a lo que hacían con él, que sabían usarlos, o sea, que alguien les había enseñado a usarlos. Hay reinas también que reciben astrolabios como regalo, que también es una cosa un poco sorprendente, básicamente porque casi nunca uno vincula, lamentablemente, a la mujer con este tipo de objetos y no hay por qué desvincularlas porque es muy probable que hubiera calígrafas. Tenemos un montón de calígrafas documentadas. Las mujeres escribían mejor que los hombres cuando sabían escribir, eran más delicadas en la escritura y es muy posible que las calígrafas, o hubiera calígrafas participando en hacer las inscripciones. No tenemos tantos datos para poder dar un número exacto, pero yo creo que por lo menos 1 o 2 en las grandes ciudades astrolabios había, de todas las ciudades. Hola, buenas tardes. En primer lugar, darte las gracias por la charla. Ha sido muy interesante y yo voy también a preguntarte un tema sobre la evolución. Al ser un instrumento tecnológico que se ha construido durante 6 siglos, del 10 al 16 o hasta el 19, si has dicho la parte islámica, sí. Entonces, las estrellas o los punteros de las estrellas que se elegían se mantuvieron durante ese tiempo, dependía de la localidad, del astrónomo. Ver, y luego, sí. Y una segunda pregunta ya un poquito más complicada.
a 6 siglos, 9 siglos, evidentemente, la precesión de los equinoccios Exacto. hace que se muevan las estrellas. Exacto. ¿Se ha comprobado Sí. en esos 9 siglos que realmente cambiaban la posición de los punteros? Bueno, primero son más de 9 siglos, porque el más antiguo que tenemos es del siglo VIII. O sea, que tenemos datos del siglo VIII. A ver, la posición de las estrellas sabemos perfectamente de dónde las sacaban los que construían, o sea, el astrónomo que iba a poner estrellas en el astrolabio, porque tenemos un montón de libros, que son los que se llamaban tratados del astrolabio, donde aparecen unas tablas de en torno a las 100, 120 estrellas, para que entre esas, las más brillantes, el diseñador eligiera las 20 o 30 que iba a poner en cada astrolabio. Esas estrellas aparecían con sus coordenadas, normalmente coordenadas eclípticas, porque era la eclíptica de la araña la que se usaba como referencia para después montar los punteros. Claro, según va pasando el tiempo, como usted bien ha dicho, con la precesión de los equinoccios, las posiciones, las coordenadas de las estrellas cambian y esos valores de las coordenadas de las estrellas así se reflejan en los libros. Es decir, en los libros se recoge los cambios, no como hoy, cada 5 minutos, pero cada siglo identificamos perfectamente que ya... Y además los astrónomos lo dicen, ojo, que he actualizado los valores, que no he puesto los mismos que mi predecesor, porque he mirado al cielo y me he dado cuenta que las estrellas no estaban en el mismo sitio por la precesión de los equinoccios. Entonces, en algunos casos, astrolabios, por ejemplo, del siglo XII, un astrolabio del siglo XII, te encuentras con que los valores de las coordenadas, que están todos medidos, no se corresponden con un libro del siglo XII donde está el valor de la precesión de los equinoccios medido en el siglo XII, sino que ha cogido un libro del siglo XI, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque en la Edad Media no pasa como hoy, que escribe uno no sé qué en la China y nos enteramos mañana, sino que los libros circulaban a la velocidad que circulaban. Entonces, si no había llegado, porque el texto se había escrito en el Cairo, y no había llegado un libro que, recordemos que eran todos manuscritos, o sea, copiados a mano, pues evidentemente a Toledo, a Zaragoza o a donde fuera, no había llegado el libro del siglo XII, entonces se seguía usando el del siglo XI. Y normalmente podemos ir rastreando, ya ha llegado este libro. ¿Por qué? Porque ya el siguiente astrolabio hecho 30 años después, resulta que ya tiene correctamente el valor de las coordenadas correspondiente al valor que se había medido en el siglo XII. O sea que, según vamos avanzando en el tiempo, es decir, más cerca del siglo XVII, XVIII, las actualizaciones de las coordenadas se producen de forma más cercana al momento, ya se hacen medidas prácticamente todos los meses, todos los años. O sea que eso se tiene en cuenta, pero siempre con un decalaje que en algunos casos nos sirve para datar astrolabios que no tenemos datados, pues porque se ha raspado la inscripción, porque en algunos casos sencillamente no está la inscripción. Pues entonces siempre primero midamos las coordenadas. A ver, precesión de los equinoccios corresponde al valor medido en el siglo XIII. Bueno, pues esto tiene toda la pinta de que podría ser el siglo XIII, pero a lo mejor el siglo XV, pero que han usado un libro del siglo XIII. Lo que no va a poder ser es del siglo XI. Obviamente, o sea, siempre nos da una fecha anterior, pero nunca posterior, ¿no? Y eso lo usamos pues, para datar, para dar márgenes, y luego buscamos otras cosas, como otros datos. Las ciudades, los nombres de las ciudades cambian con el tiempo y el nombre que aparece grabado en una lámina nos puede dar también una clave de que ese astrolabio se hizo en tal fecha, no se puede hacer antes porque la ciudad no estaba fundada o se llamaba de otra manera, ¿de acuerdo? O sea que tenemos muchas claves, miramos por muchos sitios, la propia decoración también nos ayuda en algunos casos a poder fijar fechas, pero bueno, trabajo muy detallado. ¿Alguna pregunta más? A ver, espera que va llevando así esto un señor de las gafas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su magnífica presentación, de verdad, se lo digo. Bueno, mi pregunta va orientada a qué era lo que pasaba en Europa entre el siglo I y el siglo VII, que llegaron los árabes a la península. De todos es sabido que ellos se consideraban a sí mismos los herederos de Grecia y Roma, y de hecho era así. ¿Y cómo se medía el tiempo? ¿Qué pasaba en el siglo V en Francia, en la península ibérica? ¿Cómo se medía la hora? Bueno, esto nos da para 4 días hablando. O sea, no se puede dar una respuesta en 5 minutos. A ver, el movimiento de todo lo que es el conocimiento griego, que es donde estaban ahí la base de matemática y astronómica, se produjo
de una forma bastante lineal y bastante limpia a través del mundo islámico, y por eso llegó a donde se llegó, y ya con más tropezones en el resto de Europa por N razones. Pero tenemos libros de cómputo escritos en latín en periodo carolingio, por ejemplo, principalmente. Tenemos libros de cómputo escritos en la península ibérica, nada menos que por un personaje como San Isidoro. O sea que no es que no se supiera nada, Sí se habían leído textos en griego y se habían asimilado, pero no se había focalizado o no se había llegado a poder pensar en utilizar los instrumentos. Es decir, los instrumentos quedaron como un poco apartados. Solamente se prestó atención al concepto teórico y bueno, pues la medida del tiempo, principalmente pues, por la sombra del sol, que era lo que todo el mundo conocía, porque eso los romanos compraron esa moto, la del reloj de sol, no compraron la moto del astrolabio. Y ahí ese fue el problema, que por razones que yo ahora mismo no logro entender, no tenemos ningún astrolabio romano, ni tenemos ni un solo romano que hable de astrolabios. Y de relojes de sol sí. O sea que les gustó la medida del tiempo de día, no debieron encontrar ninguna razón para medir el tiempo de noche. De noche se duerme, ¿para qué queremos medir el tiempo? Allá el tiempo con el mismo, ¿no? Entonces, yo pienso, a lo mejor estoy confundida, que como en el mundo islámico había que rezar cuando todavía no había salido el sol, cuando se ha puesto y cuando antes de salir, pues ahí tenían un motivo para intentar medir el tiempo durante la noche. A lo mejor es verdad que en los monasterios cristianos también se reza de noche y sabemos perfectamente que se preocuparon y que hubo astrolabios en los monasterios, pero no tenemos ninguno registrado antes del siglo X-XI. No tenemos ninguno registrado. Y hubo monasterios mucho antes. Y además en territorio como Egipto, etcétera, donde es que el astrolabio se inventó en Alejandría. O sea, no estaba ahí mismo. Y sin embargo no tenemos ningún registro, que a lo mejor los hubo, y nos falta la información. Entonces, hay muchas lagunas, no sabemos lo suficiente. Básicamente porque las crónicas que nos llegan están más pendientes de si hubo guerra o dejó de haberla, que de hablar de estas cosas, que de hablar de si medían el tiempo o lo dejaban de medir. Entonces, nos falta información, nos faltan datos y detalles. Entonces, de algunas culturas tenemos más información y de otras menos. Pero algo harían. He creído entender que el origen griego lo ha basado, a raíz de una de las preguntas que ha hecho alguno del público, viendo la complejidad de la máquina de antiquitera, se supone que ellos, o está documentado por los árabes. Tenemos datos más exactos. O sea, la primera persona que utiliza el nombre astrolabio y dice cómo es Ptolomeo, año 150 después de Cristo. ¿De acuerdo? Primera persona que habla de este instrumento. Pero Hiparco de Nicea formula la proyección estereográfica de la esfera sobre el plano en el siglo II a.C. Ptolomeo, cuando habla del astrolabio, ya habla de que ahí está el astrolabio. O sea, no dice me lo acabo de inventar yo, sino lo estamos usando. Entonces, si en el año 150 ya lo están usando y parece como que todo el mundo sabe de qué va, y tenemos por otro lado en el segundo antes de Cristo a Hiparco, que ha formulado la base matemática necesaria para hacer el instrumento, cuando aparece el instrumento de antiquítera se dice, bueno, pues casando, triangulando, allá por el siglo, pero no sabemos si fue en el primero antes de Cristo y por supuesto no sabemos en qué año, a lo mejor fue en el primero después de Cristo, perfectamente, o sea que en el 150 es donde no tenemos ninguna duda, porque tenemos el Almagesto y el Planisferio de Ptolomeo, donde se habla del instrumento, y como un instrumento que existe y se usa, por tanto que no es que esté naciendo en ese momento, sino que está ya estable en esa cultura, ¿no? Ptolomeo de Alejandría. Claudio Ptolomeo de Alejandría, efectivamente. Por eso, tradicionalmente se dice, en Alejandría desde luego que había astrolabios en el año 150, porque de ello habla Ptolomeo. Y a partir de Ptolomeo tenemos textos de Zeón de Alejandría, tenemos textos en siriaco, tenemos textos en griego, de estos del libro del uso. ¿Para qué hago un libro sobre cómo se usa el astrolabio si no hay astrolabios? O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, se piensa que si había libros de cómo se usa es porque había instrumentos, aunque no nos haya llegado ninguno. Esa es digamos, el camino que hacemos, ¿no? Pero vamos, certezas, son todo atribuciones. Sí. Buenas tardes.
Muchas gracias por la clase que nos has dado, que ha sido encantadora. Dos preguntas curiosas, más que nada. La primera de ellas es el origen de este instrumento. Deduzco, por lo que se ha preguntado, que viene más relacionado con el tiempo más que con las medidas, porque si fuera con las medidas, me llama la atención que durante todo el Imperio Romano, que esto parece ser que los que empezaron a edificar edificios más altos y demás, si no aparece o tendrían que tener otros elementos. Es decir, la primera pregunta es si su fundamento principal es el tiempo, y la segunda, si esto era un instrumento de lujo. A ver, la primera pregunta muy pertinente, porque realmente lo de medir las alturas es la forma más sencilla de usarla y no es en absoluto lo que justifica este instrumento. O sea, hay muchas otras formas, se podía haber medido de otra manera, con una estaca, digamos, con la sombra del sol. O sea, teníamos muchísimas otras maneras. Lo que pasa es que ya que lo tengo, también lo uso para eso, ¿no? Pero no es en absoluto el driver. El driver es, en primer lugar, conversión de coordenadas celestes. Para eso lo quieren los astrónomos, para no tener que hacer fórmulas matemáticas para hacer conversión de coordenadas, sino tener una calculadora física, donde hacían el cálculo visualmente. Eso es el driver original. El instrumento nace para dar servicio a la comunidad de astrónomos para que hagan medidas de las coordenadas, porque si yo pongo la estrella en un sitio, la coordenada ya la sé, o sea, no hace falta que me la mida el astrolabio, ya está ahí puesta. Lo que me sirve es para traducirme el dato a una latitud diferente y sacar la coordenada horizontal concreta de esa estrella. Así que el driver fue ese. La medida del tiempo fue una consecuencia. Al ver que yo puedo hacer y yo puedo calcular posiciones de las estrellas, anda, pues entonces me sirve para medir el tiempo. O sea, que no fue el driver, sino que eso fue a lo que se percató el poder cuando dijo, anda, pero si esto sirve para medir el tiempo, que no nos hemos dado cuenta hasta ahora. Y a partir de ahí es cuando empiezan a potenciar el uso del instrumento en este otro uso. La parte topométrica es un hecho, pero no es en absoluto lo que justifica la complejidad de este instrumento lleno de estrellas para medir la altura de una palmera, vamos, matar mosca con un cañonazo, ¿no? Y la segunda pregunta. La de lujo, sí. A ver, claro, una vez me preguntaban, ¿todo el mundo tiene astrolabio? Pues no. O sea, para empezar, un astrolabio había que saber leer y escribir, y eso en la Edad Media supone ya quitar el 95% de la población, que no leía y escribía, o sea, que esos no podían ser usuarios. Tenemos precios, nos han llegado datos de lo que se pagaba por un astrolabio. Lo que pagaba, por ejemplo, el rey Pedro IV el Ceremonioso, siglo XIV, corona de Aragón, precio parecido al de una joya, o sea, lo que pagaba por una sortija, por un broche, por una corona no demasiado pomposa. Y era de latón, ojo, no era de un material que fuera en sí mismo lujoso. Se pagaba la virtuosidad del instrumento. El hecho de que tuviera que implicarse un astrónomo en el diseño y el hecho de que el orfebre muchas veces había que tirar el instrumento entero. O sea, cambias la posición un poquito de un puntero, viene el orfebre, viene el astrónomo, lo comprueba y dice fuera todo, porque no está bien este puntero. O sea, se me ha corrido un pelín, sí, bueno, pues va a ser que no. O sea, que en una corona pues le pone un lacito y ya te sirve, ¿no? Aquí tenías que hacerlo otra vez. O sea, que no sé cuántas veces te tiraban y tenían que refundir el metal para hacer la pieza. Entonces, sí, objeto de lujo, sin lugar a dudas, en cuanto al precio. Asequible, como digo, a la corte, a los nobles, a los médicos. Los médicos, tenemos muchos médicos que llevan astrolabios y lo usaban para hacer las predicciones de si era el momento adecuado o no de hacer una operación a una persona. Yo creo que era para dar el pego, pues no tenían ninguna forma de hacer pruebas. Ahora te dices, vas a un sitio, al médico te dice, hágase la prueba de no sé qué, no sé qué. No había pruebas que hacerse y dice, pues espere que miro el astrolabio, ¿no? Quedaba bien, porque no acabo de entender para qué lo usaban, pero muchos médicos se encargaban astrolabios. Y después las universidades, las mezquitas, los monasterios, los obispos, los cardenales, un papa hizo un astrolabio. El Papa Silvestre II, tenemos un astrolabio firmado por él, por el Papa. Gerberto de Aurillac, un gran intelectual que llegó a Papa, hizo un astrolabio no cuando era Papa, sino antes, ¿no? Pero vamos, que eran personas de una erudición importante. Le encargaría a un orfebre que se lo hiciera, obviamente, ¿no? Pero diseñó el astrolabio él. O sea que sí, objeto de lujo dentro de los instrumentos, digamos, que
que daban estatus, ¿no?, para el que los tenía. Las universidades, tenemos documentación importante de la Universidad de Salamanca. En periodo medieval no se podían permitir un astrolabio de metal, normalmente los encargaban de madera. Y no nos ha llegado ninguno de la Universidad de Salamanca, pero ha llegado uno de la Universidad de Londres, que cuando yo lo fui a ver me quedé alucinada, porque no se había conservado, no teníamos ninguna evidencia de que hubiera llegado alguno y ha llegado uno. Es del siglo XVI, pero vamos, es un astrolabio muy interesante porque se prestaba a los alumnos para que aprendieran astronomía con el astrolabio. Ahora que ya me ha aclarado que el driver del instrumento no es el tiempo, sino la astronomía, sí. ¿Significa esto que el mundo árabe era, digamos, el conocimiento de la astronomía era casi un monopolio del mundo árabe en ese sentido? Sí, o sea, el mundo árabe fue el que recogió todo el saber del mundo griego y, bueno, latino poco en temas de astronomía, pero también algo, lo tradujo al árabe. El árabe se convirtió en la lengua culta, lo que es hoy el inglés a la hora de nosotros los investigadores o publicamos en inglés o nadie nos lee, pues en aquel tiempo no solamente los que tuvieran religión musulmana, o sea, tenemos astrolabios en árabe firmados por personas que tenemos documentadas y eran cristianos, o sea, no, que esté en árabe no quiere decir que sea musulmán la persona que lo escribe o que lo hace, sino que escribe en árabe porque esa es la lengua culta. Entonces, toda la ciencia se difunde en árabe. Saben que luego en la península ibérica se produce todo el fenómeno de la traducción del árabe al latín, pero todo el conocimiento de la ciencia, de la astronomía y de las matemáticas llega a Europa y llega al mundo cristiano a través de las traducciones del árabe. De hecho, algunos errores en algunos nombres son muy divertidos, se entienden cuando estudias árabe y dices, claro, es que al traducir al árabe lo tradujeron mal y por eso después se ha digamos, desvirtuado esta palabra, que no pasa nada, ¿no?, pero que lo notas perfectamente por la traducción del griego al árabe y luego del árabe al latín. Entonces, efectivamente, fue una casualidad. Yo creo que fue precisamente porque ocuparon los territorios donde estaban las grandes bibliotecas de la antigüedad. Entonces, el que llegó, y si hubiera llegado uno que hablaba chino, pues habría sido el chino. O sea, que no tiene nada que ver en absoluto ni la religión ni nada por el estilo. Tiene que ver que tú llegas al territorio, te encuentras con ese saber, lo respetas y dices, no entiendo nada, está en griego, no entiendo nada, tú, a traducir. Y entonces ya empezó a traducirse todo al árabe y eso fue lo que empezó a circular y cuando llegan al Andalus todos los libros en árabe, llega uno y dice, no entiendo nada, al latín. O sea, es así de sencillo. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima.